Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Una vez más, por la gracia de Dios, nos encontramos a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Vamos a encomendarnos en las manos de nuestro buen Dios para que Él guíe el estudio y su enseñanza sea de gran provecho a nuestra vida. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, una vez más te damos gracias en este nuevo día que nos regalas, por la oportunidad que nos das de estar dispuestos a estudiar tu palabra en este día. Te ruego, mi buen Dios, que dispongas la mente y el corazón de cada una de las personas que están escuchando este programa, para que tu palabra les ilumine sus pensamientos y transforme sus vidas para la gloria y la honra de tu santo nombre. Te suplico, Señor, que fortalezcas su espíritu y que les permitas comprender la grandeza de tu amor y la grandeza de tu misericordia en favor de ellos. Amado Dios, te ruego también que les des un corazón agradecido por todas las cosas que tú les das a diario, que les permitas entender que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Te suplico, Padre, que pongas en ellos tu temor y el respeto y la reverencia a tu santa palabra. Ayúdame también, Padre Santo, para que lo que yo enseñe desde este medio de comunicación sea de gran bendición y gran provecho para sus vidas y que sean transformados para gloria y honra de tu santo nombre. Te pido estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuamos adelante con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 6. De este capítulo ya hemos estudiado los 2 primeros versículos. Hoy, por la gracia de Dios, meditaremos en el versículo 3 de este capítulo. Dice así la palabra de Dios: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este pasaje nos enseña que una de las peores estupideces que podemos cometer nosotros los seres humanos es creernos lo que no somos. Y la razón del por qué es una estupidez creernos lo que no somos es porque nos engañamos a nosotros mismos. Y no hay peor estupidez que engañarnos a nosotros mismos. Lo que Pablo quiere decir en contexto con lo que él viene tratando desde el versículo 1 es que el que está satisfecho de sí mismo y piensa que no necesita de la ayuda de sus hermanos porque cree que es suficiente y capaz de resolver sus propios problemas y sus cargas por sí mismo, esa persona tampoco tendrá corazón para ayudar a sus hermanos agobiados. Por lo tanto, se está engañando a sí mismo por 2 razones. La primera, porque no es verdad que uno no necesite de los demás para solucionar sus problemas. Y la segunda es porque se cree autosuficiente, ignorando que Dios nos hizo dependientes de los demás. No podemos en este mundo jactarnos de que no necesitamos de nada ni de nadie. Todos necesitamos la ayuda de los demás, porque no nos hizo Dios para autosostenernos a nosotros mismos. Nos necesitamos los unos a los otros. Y el problema de este pensamiento es que cuando pensamos así, entonces tampoco tendremos corazón para ayudar a los hermanos que están agobiados en sus problemas y en sus necesidades. Y esto es muy grave, porque el Señor Jesucristo nos enseñó que debemos ayudarnos y amarnos los unos a los otros. Amables oyentes, lo que hace que seamos misericordiosos, solidarios, amables, humildes y ayudadores con otros es el darnos cuenta que no somos nada y que necesitamos de los demás hermanos. El que no ayuda a sobrellevar las cargas de sus hermanos
es una persona que no tiene conciencia de cuerpo, es decir, que no tiene conciencia de que forma parte de la iglesia del Señor, de que es miembro de ese cuerpo y que como miembro vive y contribuye para el sostenimiento de los demás miembros de su cuerpo. Así como el ojo no funciona independientemente del cuerpo, sino que su función es para que todo el cuerpo se beneficie de la visión, o la mano no funciona independiente del tronco ni de los demás miembros del cuerpo, sino que funciona en beneficio de los demás miembros del cuerpo. Así también nosotros como cristianos debemos vivir en función del beneficio de los demás miembros de la iglesia, del cuerpo del Señor. Por eso, el que no ayuda a sobrellevar las cargas de sus hermanos es una persona que no tiene conciencia de cuerpo, es orgulloso, es indolente, que no se considera a sí mismo, sino que se cree mejor que los demás. Es una persona que tiene un alto concepto de sí mismo, y ese es un grave pecado a los ojos del Señor. Nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 3, lo siguiente acerca de este tema que venimos tratando. Dice así la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amable oyente, este pasaje es contundente. Nos dice el mismo apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada. Lo primero que hace Pablo aquí es reconocer que él ha recibido todo de gracia, es decir, gratis, no porque en él hubiera algo bueno. Recordemos que en el apóstol Pablo no había nada bueno, era un enemigo de la iglesia, un enemigo de Jesucristo, pero él por la gracia de Dios fue salvo y recibió los beneficios de los hijos de Dios sin que él los mereciera. Y por eso dice aquí: digo pues, por la gracia que me es dada. Él era consciente que todo lo había recibido de gracia, y conforme a esa gracia que le fue dada, dice: digo a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo dice aquí que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. Amable oyente, nosotros no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos. Nosotros no debemos creernos algo no siendo nada. Recordemos que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios, y debemos pensar de nosotros mismos con humildad. Nosotros debemos pensar de nosotros mismos con ese sentido de que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios, y que lo que tenemos y lo que hemos logrado es porque Dios en su gracia y en su misericordia nos lo ha concedido. Por tanto, tener conciencia de que todo lo hemos recibido de gracia producirá en nosotros humildad y no orgullo, y entonces en nuestra vida se manifestará el amor de Cristo en favor de los demás, y andaremos como es digno del Evangelio, reconociendo que todo proviene de Dios y que nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. Por eso Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. Es un mandato también para la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Nosotros debemos entender que éramos miserables pecadores, separados de Dios, esclavos de vicios y de males, y que fue por la gracia del Señor Jesucristo que Él nos libró y ahora somos sus hijos. Por lo tanto, debemos ser humildes y reconocer que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios y no
envanecernos ni enorgullecernos a nosotros mismos, porque en nosotros no debe haber ninguna gloria, porque toda la gloria le pertenece a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien en su gracia y su misericordia vino del cielo y dio su vida en la cruz, pagando la deuda de nuestros pecados, para que nosotros no fuéramos condenados con el mundo. A Él es la gloria, a Él es la alabanza y a Él es el honor. Por eso siempre debemos pensar de nosotros mismos con cordura, con humildad, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El Señor nos dio la fe, es un regalo, la fe que salva. Y como la fe es un regalo de Dios, nosotros siempre debemos pensar de esa manera, conforme a la medida de la fe que Dios nos ha dado, es decir, entendiendo que aún la fe es un regalo de Dios y que no proviene de nosotros mismos. También Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 3, versículo 18, lo siguiente. Dice así: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Claramente en este pasaje también Pablo nos exhorta y nos dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nadie en este mundo se las sabe todas. Y si usted cree que sabe algo, hágase como si no supiera, para que llegue a ser sabio, porque el sabio es humilde. El sabio no hace jactancia de lo que sabe, sino que con humildad y entendiendo que todo lo ha recibido de Dios, humildemente reconoce y entiende que lo que tiene, lo tiene por la gracia de Dios y que no es para jactarse delante de los demás con su sabiduría. Por eso, en esta mañana, amable oyente, le invito a que usted reconozca su orgullo, que si usted es orgulloso y cree que es más que los demás, reconozca que lo que tienes, lo tienes por la gracia de Dios, y lo que has logrado, lo has logrado por la gracia de Dios. Así que no te envanezcas ni te enorgullezcas de lo que sabes y de lo que tienes, porque lo que sabes y lo que tienes lo has recibido de Dios. Y si tú te estás enorgulleciendo delante de los demás, creyendo que eres tú el que lo has logrado y jactándote de tus logros, arrepiéntete y pídele perdón a Dios, porque a Él es la gloria, a Él es la honra y a Él es la alabanza. Porque recuerde, amable oyente, que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No se engañe a sí mismo, reconozca su pecado y entienda que ni aun Cristo se enorgulleció a sí mismo, sino que toda la gloria se la dio al Padre Celestial. En Proverbios capítulo 25, versículo 14, dice la palabra de Dios también acerca de esta verdad: como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Dice claramente este pasaje que como nubes y viento sin lluvia, es decir, hay nubes que no producen lluvia, que son solamente apariencia. Así es el hombre, dice el proverbio, que se jacta de dar mucho, de falsa liberalidad, es decir, de ser generoso. Hay personas que hacen alarde de que dan, de que ofrendan mucho para la iglesia, pero en realidad no dan nada, lo que dan es muy poco, y si se jactan sacando pecho y exigiendo cosas sin reconocer que si dieron fue porque Dios les proveyó y puso eso en su corazón, y que eso no provino de su propio corazón, sino fue de la gracia y la misericordia de Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así es, amable oyente, no te jactes de dar, no te jactes ni te enorgullezcas de ser una persona generosa, porque el que hace que seamos generosos y el que hace que demos y proveamos para el sostenimiento de la iglesia o para ayudar a algún pobre es el mismo Dios. Por lo tanto, a Él debe ser la gloria, a Él debe ser la honra, a Él debe ser la alabanza. Por eso fue que Cristo dijo que cuando des limosna,
no hagas sonar trompeta, que no seas como los hipócritas, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Debemos ser humildes y reconocer que lo que hacemos, lo hacemos por la gracia y la misericordia de Dios. En Proverbios, capítulo 26, versículo 12, también nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Dice así: ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Hay personas también que son sabias en su propia opinión. Y el texto nos dice que el hombre sabio en su propia opinión, más esperanza tiene el necio que el hombre que es sabio en su propia opinión y no reconoce sus errores, sino que se envanece y se jacta de sus cosas no siendo nada. Ese hombre, esa mujer que se jacta de sus cosas, de sus pensamientos, de su propia opinión, no tiene esperanza. Hay más esperanza para el necio que para esta persona. Amable oyente, ¿es usted de los que se jacta en su propia opinión? ¿Es usted de los que cree que los demás están equivocados y que tú eres el único que tienes la razón? Arrepiéntete de tu pecado, porque Dios aborrece al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Si no te arrepientes, no tendrás esperanza de salvación, porque una de las características de los hijos de Dios es la humildad, que reconocen que lo que son, lo son por la gracia y la misericordia de Dios, que reconocen que si creyeron en Cristo fue porque aún el mismo Señor les dio la fe y les ablandó su corazón y les quitó la ceguera espiritual para que pudieran entender y comprender quién era Él y para que vieran su propia miseria y entendieran que solo en Jesucristo hay perdón, misericordia y salvación. Amable oyente, esa es la verdad de Dios. Por eso el apóstol Pablo hoy nos dice que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No se engaña a sí mismo, amable oyente. El Señor le está llamando hoy a que reconozcas que todo lo que tenemos y que todo lo que logramos es porque Él nos lo ha dado. Por eso las Escrituras nos enseñan en Romanos 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. En Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 2, también dice lo siguiente acerca de esta verdad. Dice así Primera de Corintios, capítulo 8, verso 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hay personas, sobre todo creyentes, porque el apóstol Pablo está hablando aquí a creyentes, a gente que conoce las Escrituras. Estas personas, hay algunas que se imaginan que ya saben todo, que se creen los más sabios y los mejores teólogos del mundo. Se imaginan que ya conocen toda la verdad de Dios y que no tienen necesidad de que otros les enseñen. Pues aquí Pablo condena duramente a tal persona. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esa es la verdad, amable oyente. Nosotros, acerca del conocimiento de Dios, cada vez que nos acercamos más a las Escrituras, cada vez que entendemos lo que está revelado en el Sagrado Libro, reconocemos nuestra insignificancia y nuestra ignorancia acerca de la grandeza y de la infinidad de Dios. Nosotros aún no sabemos nada como debemos saberlo. Lo que sabemos es porque el Santo Espíritu nos lo ilumina y nos lo revela a través del estudio. Pero nunca nos creamos que ya conocemos todo, porque la vida eterna consiste en conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado, lo que indica que nunca terminaremos de conocer y de entender a Dios, porque Él es eterno y nosotros somos finitos. Si nosotros conociéramos a Dios perfectamente, nos envaneceríamos y nos jactaríamos de nuestra grandeza y de nuestro logro. Pero recordemos que si conocemos algo de Dios
Y si entendemos algo de las Sagradas Escrituras, es porque el Santo Espíritu, en su gracia y en su amor, nos lo ha revelado. Por lo tanto, a Él y nada más que a Él debe ser la gloria, la honra y el honor. Y en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 5, dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Concluimos en esta mañana nuestra meditación con este pasaje de 2 de Corintios capítulo 3 verso 5. Escuchen nuevamente lo que dice, amable oyente: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ese era el sentir y la conciencia del apóstol Pablo, y debe ser el sentir y la conciencia de todo verdadero hijo de Dios. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Así es, amable oyente, nosotros no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, como si surgiera de nosotros mismos. Nosotros no somos la fuente, nosotros no somos el manantial. La fuente y el manantial de la sabiduría y del conocimiento y de las virtudes pertenece a Dios. Por eso Pablo dice: nuestra competencia proviene de Dios. Si logramos hacer algo es porque Dios nos lo ha permitido y nos lo ha provisto. Amable oyente, usted y yo no somos competentes por nosotros mismos. Nuestro corazón no palpita porque nosotros le demos vida. No respiramos porque nosotros tengamos en sí mismos la vida. Nuestro corazón palpita y nosotros respiramos porque Dios es el que nos da el sustento de la vida. Por eso la Escritura dice: yo me acosté, dormí y me levanté porque Jehová me sustentaba. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos. Nosotros dependemos 100% de Dios. Respiramos porque Dios nos da el respiro. Nuestro corazón palpita porque Dios permite que palpite. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas están sujetas a Él, y no hay nada en este mundo independiente de Dios. Dios es el que sustenta y guarda y concede todas las cosas al hombre. Por eso nosotros como criaturas debemos rendirnos a Él y darle gracias por su gran amor y por su gran misericordia. Nuestro corazón cada día debe inclinarse ante nuestro Creador y darle la gloria, la honra y el honor, y arrepentirnos de nuestros orgullos, de nuestras arrogancias, de nuestras jactancias. Reconozcamos, amables oyentes, que todo proviene de Él, porque no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si tú hoy eres lo que eres, es porque Dios en su gracia y en su amor se lo ha concedido. Arrepiéntete de tus orgullos. Dale la gloria, la honra y el honor a Dios. Él fue el que envió a su Hijo Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz y nos redimió de nuestros pecados. Él fue quien resucitó de los muertos. Él fue el que nos eligió y puso en nosotros su Santo Espíritu, ablandando nuestro corazón para que nosotros pudiéramos entender nuestro pecado y ver la necesidad del Salvador Jesucristo a nuestro favor. Alabemos el nombre de nuestro buen Dios en esta mañana y reconozcamos que solo en Él y nada más que en Él hay perdón, y que es por la gracia y la misericordia de Él que nosotros hoy podemos llamarle Dios y Padre. Nosotros no tenemos nada de que gloriarnos, solo a Él pertenece la gloria, la honra y el honor. Por eso en esta mañana, Padre, te damos gracias por habernos salvado y por habernos dado en tu Hijo Jesucristo el don de creer y el don de la salvación.
Gracias, Señor, por tu salvación, y gracias por permitirnos escuchar en este día tu palabra. Y gracias, Señor, por quebrantar nuestro corazón y hacernos humildes para vivir para gloria y honra de tu santo nombre. Perdona nuestros orgullos y lávanos y límpianos de nuestra maldad, y concédenos ser hijos humildes y obedientes cada día a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.